Bueno, gente amada y querida, aquí estamos una vez más en el tercer episodio de Jesus Love Me podcast. Aquí estamos con el host principal, que va a ser ahora el guest. Y ¿sabes? Nos va a hablar un poquito de su testimonio, de su vida pasada. Y nada, Le aquí quería vamos dar a el empezar. gusto a Andy el día de hoy de que presentara este capítulo, porque es que vaya. Oye, Andy tenía unas ganas de empezar con esa palmada. Sí, siempre en todos los podcasts empieza. En todos los podcasts, en todos los videos. Tenía palmada unas esa. ganas de empezar La con eso. palmada, eso siempre nos falta, man. Oye, me quedé calladito para que Andy diera la introducción. Sí. Y pues sí, mi gente, el día de hoy yo soy el invitado. Creo que Dios me puso en mi corazón que fuera yo hoy, porque creo que el tema que vamos a hablar hoy es un tema que muchas personas necesitan escuchar. 95% de las personas necesitan escuchar esto. No, ¿Okay? el 100% de las personas necesitan escuchar esto. 100%, Porque pero esta es con las estadísticas que voy a dar hoy, yo sé que el 99.9% de las personas este tema les va a hablar. Es un tema bien tabú, claro. Es un tema que no se habla mucho menos en las iglesias, o sea, te puedo asegurar que no se habla. Y es un tema que se necesita hablar. Entonces, y si se habla muy pocas veces. Sí. Entonces, hoy vamos a romper paradigmas, ¿ok? Quiero que sepan, hoy vamos a romper paradigmas, hoy vamos a romper tabúes, y hoy vamos a hacer un ejercicio que yo sé que a muchos les va a chocar, pero a la misma vez va a cambiar personas, va a cambiar corazones y va a cambiar vidas, como cambió mi vida también. ¿Ok? Amén. Daniel, te quería preguntar que nos des una breve introducción de cómo fue tu vida. Bueno. ¿Sabes? Desde tu niñez hasta... Bueno, empezando por la niñez. Vamos a empezar por ahí. Antes de llegar al inicio de mi historia en sí, quiero contarles quién soy yo, de dónde salí. Bueno, mi nombre es Dani, yo nací en Cuba, a la edad de 16, 17 años me mudé a España, donde viví 2 años, y luego me mudé para acá, para Estados Unidos, en el 2015. Soy de una casa cristiana, vengo de un hogar donde mis padres siempre me inculcaron los valores de Dios, las buenas costumbres, ¿qué te puedo decir? Mi padre fue muy constante en mi vida, mi mamá también. Tuve 2 padres excelentes, tengo 2 padres excelentes, de lo cual no puedo quejarme, de verdad que sí. Ni de la educación que me han dado, ni de la crianza, ni de los valores que me han inculcado. Eso lo puedo asegurar. Menciono esto porque lo que voy a hablar hoy es acerca de mi lucha, y quiero que sepan que cada persona tiene una lucha, sin importar su crianza. Muchas personas dicen, y es cierto, ¿okay?, que la crianza importa mucho, y eso es 100% verdad, pero en muchas ocasiones el diablo pone pensamientos, pone cosas en la vida de las personas y piedras de tropiezo que no tienen a veces mucho que ver con la crianza que le ha dado la persona. Exactamente. Y creo que ese fue mi caso, que a pesar de que nací en una casa cristiana, no fui exento de lo que me pasó y de las cosas que viví. Claro. Ok. Bueno, básicamente... ¿Y qué fue vamos a hacer esa piedra de tropiezo, Daniel? Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Claro. Vamos a hacer el ejercicio. Básicamente, toda mi vida luché con la pornografía, con la masturbación, ¿ok? Con pecados de codicia, con pecados de lust, lujuria. Ajá. Y eso me acompañó toda mi vida, man. Toda mi vida, bro. De verdad que sí. Y fue algo que afectó mis relaciones. Fue algo que afectó mi mente. Y fue algo que me costó dejar. Me costó muchísimo. Pero en este video, en este podcast, quiero dar herramientas. Quiero dar... mi objetivo más que todo es que pueda dar herramientas y que pueda dar enseñanza de cómo yo la logré dejar. Claro. De cómo Dios, a través de Dios,
pude dejar esta adicción tan horrible y Claro. que da tanta vergüenza. No, y de también verdad. muchas veces hay que hacer una introspección del propio ser, Ujú, porque muchos de estos problemas, sobre todo en los pecados de lujuria, son problemas que eh, mm, están mantenidos a través de otra cosa, de una necesidad externa, ujú, ¿sabes? ujú. Y Nadine, te quería Mira, preguntar cómo dentro de tu niñez y después cuando pasaste a la adolescencia, ¿cuándo fue ese primer momento que tú estuviste expuesto a la pornografía? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te abrió la puerta a la pornografía? bueno, ¿Sabes? Como que tú yo me... quisiera llegar ahí, a un punto, Andy, pero antes quiero decir un par de cosas. Ujú, Primero que nada quiero reafirmar, porque mencionaste un nombre diferente ahorita hacia la pornografía, hacia la masturbación, hacia esos pecados. Lo mencionaste con otro nombre, ¿ok? Y quiero recalcar muchísimo la importancia de no romantizar el pecado, ¿ok? Esto es un error, brother, que ujú. cometemos muchas personas. Me acuerdo antes bueno, en medio de vivir todo esto, cuando vivía en Cuba, era un adolescente, me acuerdo en la iglesia, una vez, fue la única vez que escuché sobre ese tema. Nadie habló de ese tema específico, pero sí la persona, me acuerdo de qué manera le llamó y a la masturbación. Y le llamó de una palabra comiquísima, que todavía me acuerdo hasta la fecha. Tenía yo como alrededor de 9 10 años y le llamó autosatisfacerse. Cuando yo escuché esa palabra, yo me tuve que quedar pensando así, dije, autosatisfacerse. Ah, porque claro, es que lo vamos romantizando, brother. Ujú, No le llamamos a las cosas como son. como tienen que ser. Mira, el pecado es algo horrible, Ujú, ¿ok? Y esto específicamente es algo horrible, da asco. Te ujú. sientes asco de ti mismo, No, y eso ¿ok? es el tipo de pecado que atenta contra tu Y propio cuerpo. tenemos, exacto, Ujú. y tenemos que llamarle por su nombre. No podemos romantizarlo, no podemos decirle para que se vea más lindo. Ay, mira, imagínate yo contando mi historia aquí, que yo diga, eh, bueno, yo cuando desde pequeño yo me autosatisfacía. No, brother, yo me masturbaba. Ujú, Así de crudo y de feo como suena, era como era. ¿Entiendes? ¿Por qué romantizar? Entonces quiero recalcar, no romanticemos el pecado. Cristianos que me están escuchando, no romanticemos el pecado. llama al pecado Llamémosle la como cosa es, por su nombre. sea Jesús le lujuria. llamaba a los demonios por su nombre. Ujú. ¿Ok? Y no dudo que Jesús le dijo a alguien alguna vez, eh, lujuria. Bueno, en ese tiempo no existía la pornografía como existe ahora ni nada Pero así. sí mirar a la Pero mujer sí, mira, codiciadamente. codicia, deja ese cuerpo. O esto, deja ese cuerpo. Adicción, deja ese cuerpo. Le llamaba a las cosas por su nombre. Entonces, yo quisiera que hiciéramos ese ejercicio, ¿ok? De no romantizar y de llamarle a lo que sea que estés viviendo por su nombre, ¿ok? Ujú, Eso primero. Y segundo, antes de llegar al punto donde comencé y responder tu pregunta, quería, quería decir algunas estadísticas que tengo aquí acerca de, de esto, de cuántas personas luchan con esto. No sé si sabía, pero 95% de las personas, en sentido general hablando, ¿no? 95% de las personas, de los varones, y 62% de las mujeres consumen pornografía a través del internet durante su adolescencia. wow. O sea, 95%, brother. Estamos hablando que eso es altísimo. Ujú, ¿Ok? Esto es en general. en En general. general. El consumo de pornografía inicia entre los 8 y los 10 años. Ese fue mi caso también. Wow. Súper, súper Que temprano. algunas personas dicen, no, que a los 14, 15 años. No, todo el mundo que me está viendo aquí Mm, sabe, 95% de las personas que me están viendo aquí desde niño. saben que eso empieza desde temprano. ¿Ok? Wow. El consumo de pornografía inicia desde los 8 a los 10 años y hasta el 50% de los adolescentes tienen acceso a esos contenidos. Ujú, O sea, aquí cualquiera se crea una cuenta en esas páginas, que no vamos a mencionar ningún claro. nombre aquí. Aquí cualquiera se crea una cuenta en esas páginas. No se tiene ni que crear cuenta, básicamente. Sí, Es free. está gratis ahí. Tú entras a Entra cualquiera y y ya. qué límite hay. Mm, ¿Eres mayor de 18 años? Nada más te pones a decir que sí y ujú, ya. ¿Entiendes? Y esto es lo más interesante. Dentro de la iglesia,
¿ok? Ujú. El 75% de los hombres cristianos y el 40% de las mujeres cristianas consumen pornografía en algún nivel. Wow. Alrededor del 54% de los cristianos informaron que ver pornografía en comparación con el 68% de los no cristianos. O sea, el 54%. Hay algo, obviamente, dentro de conocer a Dios que ayuda, Ujú. porque es aprender a limitarte, es aprender a decir no al pecado, sobre todas las cosas, ¿no? Independientemente de cuál pecado sea, pero esto se ve dentro de la iglesia. Claro. Entonces, hay temas que no se hablan dentro de la iglesia, como lo son la pornografía, como es la homosexualidad, ¿ok? Mi esposa en el capítulo anterior contando sobre eso, la pila de críticas que ha recibido, ¿ok? Que por cierto, muchas críticas que recibió, pero aquí hay que darle un aplauso a todas las personas que nos han seguido, porque déjame decirte, también ha tenido tremenda aceptación. Ujú. El segundo capítulo estamos súper orgullosos de cómo salió, ¿no? Claro. Entonces, bueno, básicamente eso es, o sea, no romanticemos y no estás solo. Las estadísticas te las digo más que todo para que sepas que todos luchamos con algo, ¿ok? Y todos luchamos, la mayoría también luchamos con la pornografía, con la masturbación, con la codicia, con la lujuria, ¿ok? Y, y simplemente aquí te quiero dar herramientas. Ese es el objetivo de Ujú. este podcast. Que puedas recibir herramientas, que puedas salir de eso, ¿ok? Porque todo depende de tu autocontrol, ¿ok? Y de tu relación con Dios, porque eso es lo más Lo importante. más Sin importante. Dios no tienes fuerza. Tú no eres nadie, yo no soy nadie. Yo con mi fuerza no hubiera podido dejar nada, ¿ok? Pero con Dios, créeme, brother, que el camino se me ha hecho mucho más fácil, Ujú. ¿ok? Entonces, bueno, Pues nada, Daniel. No, gracias por aclarar las cosas y dejarle esta, ¿sabes? Como tú dijiste, mencionar el pecado como es y sin tener pelos en la lengua. sí, Y nada, Daniel, te quería preguntar sobre todo, si recuerdas en algún momento de tu niñez ese momento claro de tú estar expuesto a ver contenido pornográfico. sí, Y si me podías horrible. explicar, Te ¿sabes? voy a decir, te voy a decir Mm. cómo empezó todo. A ver, primer descubrimiento sexual del cual tengo recuerdo, ¿ok? Fue, y me cuesta decirlo, es difícil, yo le conté a mi esposa eso, aunque realmente no me pasó nada, pero me cuesta decirlo, pero sí, mira, cuando yo tenía como unos 5 años más o menos, y mi papá se va a acordar de esto. Yo nunca, y mi papá nunca me ha mencionado esto, y yo sé que él se acuerda, pero mi papá va a decir, ¿cómo él se acuerda de eso? Cuando yo tenía alrededor de 5 años, eh, yo estaba jugando afuera de la casa, como en el portal así en Cuba. Estaba oscuro, era de noche, y estaba jugando con un niño que era mayor que yo, ¿ok? Un niño que tenía, si yo tenía 5 o 6 años, él tendría como 10 o 11 más o menos, ¿ok? ¿Qué pasa? El niño sí tenía maldad, ya tenía cierta maldad, era de la calle, no era un niño así como de su casa, ni tal, así como que digamos. Y yo, bueno, en una él me dice, me acuerdo clarito, bro, 5 añitos, bro, 5 o 6 años yo tenía. Y me acuerdo que él me dice, ven, vamos a jugar para acá. Y me dice que vengamos como para un lado de la pared donde no se veía para adentro, estaba la puerta abierta, mi papá estaba sentado adentro en la casa. Y de pronto él se saca el pene, Ujú. ¿ok? Las cosas como Las son. cómo son. Me dice, ven, siéntate aquí, bájate el pantalón y siéntate aquí. Y yo en mi inocencia, porque soy un niño de 5 años que va a saber de sexualidad, que va a saber de cómo funcionan las cosas, Ujú. y justo cuando me iba a sentar, en eso llegó mi papá. ¿Yo? Y mi papá salió, porque mi papá ya se sospechaba algo, yo creo, Claro. de ese momento, porque él veía como cierta intriga o algo así. Me acuerdo clarito, bro. Y mi papá sale, reprendió al muchacho ese, oye, mira, vete de aquí, que tú, que esto, aquí no vuelvas más, no te quiero ver más cerca de mi hijo,
que esto, que lo otro. Y digo, wow, yo no sabía nada. Pero ya después de grande uno analiza. No pasó nada. Pero de lo que puedo sacar de esto es que fue un ataque de Satanás que quiso romper mi sexualidad en ese momento. Y si no llega a ser por mi papá, Saber Dios lo que me saber Dios lo que me hubiera pasado. Exactamente. Saber Dios lo que yo hubiera vivido en mi adolescencia o en mi juventud, toda mi vida. Porque vivir con una culpa así no es fácil. ¿Y por qué crees que Satanás quiso atentar contigo en ese momento? Satanás porque es un cochino, bro. Satanás porque por lo mismo que atentó con el testimonio de mi esposa desde que era una niña de 2, 3 años. Por lo mismo que atenta contigo con las cosas que tú vives. Por lo mismo que atentó con Melissa desde incluso cuando nació hija de padre drogadicto. Por lo mismo que atenta con todas las personas. Porque él es un cochino y a él le gusta sembrar semillas desde que es un niño, porque es más fácil sembrar una semilla en un niño. Es más fácil engañar a un niño con un caramelo. Entonces, Satanás intenta romper la sexualidad, porque la sexualidad es algo súper importante. No, fíjate, lo mencionaste en las estadísticas, que desde muy temprana edad ya están... Exacto. Ya Satanás están viendo intentó pornografía. romper mi sexualidad a los 5 años. Wow. Intentó. Y quiero decirlo aquí en cámara, Satanás, perdiste. Fallaste. Yo, gracias a Dios, contigo. tengo un papá ahí arriba y tengo un papá aquí también que me salvó. Me salvó. Y más que todo creo que el que movió al papá de aquí fue el papá de ella. Así que falló, no le salió bien la jugada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aquí empieza la historia. Cómo conocí la pornografía, cómo conocí todo esto. Un día estaba en la escuela, estábamos jugando ahí en la terraza, estaba yo en 5º grado. No sé qué edad es 5º grado, creo que es como 9 añitos 9, más. 10, 9, 5º 8 grado. por ahí. Estaba yo en 5º grado y estábamos en la terraza de la escuela así jugando, creo que era educación física. Y de pronto veo a un muchacho que posiblemente va a ver este podcast porque él es uno de los que lo ve por Facebook. Él se convirtió en el cristiano ya. Ok, no voy a decir nombres obviamente. Pero si él se acordara, él no tiene idea que yo lo vi. Me acuerdo que él se le estaba pegando atrás a las niñas. Qué sé yo, la jodedera. Caballero, a ver, Cuba es Cuba. En Cuba es muy diferente las cosas en el resto del mundo. Aquí los niños luchan con otras cosas, pero en Cuba es un desastre la infancia. O sea, el reggaetón, el bailoteo, el meneo, todo eso en Cuba es normal. Entonces en Cuba, me acuerdo que él se le estaba pegando atrás a las niñas, como jodiendo. Y en una se saca y empieza a hacerse así. Y yo lo vi. Y yo dije, ¿y este? ¿Tú sabes? Pero me quedo así como... En mi mente se empezó a procesar todo eso. 5º grado. Yo no sabía que nada de eso se hacía. Mis padres nunca se sentaron a hablar conmigo sobre eso a temprana edad. Y eso es bueno porque, a ver, déjame decirte, hasta cierto punto es bueno cuidar la inocencia de un niño, pero yo creo que a partir de los 6, 7 años, que si un niño sobre todo está yendo a una escuela, no está en homeschool, y se expone a otros niños que tú no sabes de qué background vienen, yo pienso que es importante hablarle de las cosas buenas y las cosas malas. Sobre todo decirle a un niño, como digo yo, vacunarlo contra los virus. Pero no los virus de que te vacunan cuando naces, ¿no? Sino los virus contra qué es la sexualidad, qué es la pornografía, qué es la masturbación, por qué es malo, ¿ok? Eso se llama vacunar a un niño. Que el comunismo es malo, ¿ok? Que destruye vida y que mata personas. La realidad. Si tú vacunas a tu niño con todas esas cosas desde temprana edad, el día que le venga a hacer un cuento en la escuela y el día que venga un profesor, como lo hay muchos que se creen que saben de estadísticas y tal y que dicen, la pornografía es buena, los médicos lo recomiendan. Falso, ¿ok? El día que venga un profesor o alguien de la escuela a decirle eso, tu niño es el primero que se va a parar y va a decir, ¿sabes qué? Mi papá me enseñó que es malo por esto y por esto.
¿Cómo fue que empezó todo? Pues ahí vi a ese muchacho hacer eso. Y ¿saben qué? Que ese día yo llegué a mi casa Ujú. y fui para el baño y lo repetí. Wow. Y yo hice lo mismo. Yo dije, "Ah, quiero ver qué se siente, por qué él hace esto". Me sentí perdido, me sentí loco, sentí... ¿Desde la primera vez? Sí, sí, claro, sentí Wow. una satisfacción que yo dije, ¿qué es esto? En el sentido, ¿sabes? En mi cuerpo, ¿no? Satisfacción en mi cuerpo, que yo dije, ¿qué es esto? Es raro porque me acuerdo clarito, man. No sabía ni que era pecado, ni que era malo, Ujú. ni nada, pero lo hice y decía, wow, qué entretenimiento, ¿no? Que Ujú. ¿Cuándo a primera fue, pata fue eso, sí. cuándo fue el momento que tú notaste que se volvió un hábito? Que fue algo que tú lo hacías más frecuente, Bueno, más frecuente. buena pregunta porque yo creo que desde esa edad, quinto grado, todo fue en picada, bro. Todo fue en picada. Eh, Empecé a hacerlo más veces, empecé a hacerlo... Pero ¿te refieres a el hábito de masturbación Sí, sí, o con masturbarme. pornografía No, 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 también? la pornografía no, yo no había nunca visto pornografía en ese Ok, momento, ni ok. sabía que existía. Solamente masturbación en ese Exacto, momento. Ah, ya. masturbación. Ok. El diablo me puso más situaciones. Eh, por ejemplo, ya los muchachos en la escuela empezaron a hablar más de eso. De ahí para allá fue en picada. Me acuerdo que em, otro día, bueno, lo hacía 2 veces a la semana, si acaso, Ujú, ok. ¿me entiendes? No sentía ningún remordimiento al principio. ¿Pero Em, tenías pensamientos lujuriosos en ese momento o no sí, pensabas? claro. Y bueno, así fue la cosa, así fue la cosa avanzando. Hasta un día, o sea, creo que fue hasta en ese mismo año, para que ustedes vean cómo el diablo te va. Le abrí una puerta, me empezó a poner otra. Un día, yo estoy jugando solo en una computadora de un familiar. Y, y bueno, en esa computadora había carpetas con pornografía. Ujú. ¿Ok? Y yo en mi inocencia abro, miro y digo, ¿qué es esto? Y empiezo a mirar y me empezó a gustar y dije, wow, mira esto. Y sigo mirando y vuelvo después otro día y miro de nuevo. Luego en un punto conecté la masturbación con la pornografía. ¿Ok? Eh, fue algo, fue algo feo, bro. ¿Tú sabes? Eh, Luego pedía prestado a algún amigo. En aquel tiempo no existía internet en Cuba, pongo a la gente en contexto. Ni existían teléfonos, ni existía nada de eso. Cuba es un retraso. Cuba vino a tener internet en el 2015, 2015 por ahí. 2016, por ahí. Ujú. 2015 por ahí, exacto. Ujú. Todo se pasaba por a través de memoria flash o en un disco DVD. ¿Ok? Entonces me acuerdo que otro amigo me prestaba un DVD. Yo lo veía. Eh, un día pasado esa experiencia que vi en casa de un familiar, un día los muchachos del aula empiezan a hablar más de eso y tal, y ellos empiezan a cuadrar como que, hey, ¿saben qué? Vamos para casa de fulano, eh, que fulano también va a ver posiblemente este podcast. Vamos para casa de, vamos para casa de fulano y nos reunimos todos los varones ahí, se lo empezaron a decir en secreto a varios varones. Vamos para allá y vamos a ver una película porno. Todos los varones para allá. ¿Verdad que en Cuba Papi, lo que tiene en la olvídate, cabeza olvídate, es olvídate. Y muchacho? entonces, nada, yo fui, Mm. yo fui. Un niño de su casa, bro, un niño cristiano, un niño bueno. Yo era un niño bueno pese a eso. Yo, eh, a pesar de que viví todo eso, imagínate, seguía siendo un Ujú. muchacho inocente, un niño inocente que estaba siendo corrompido en su sexualidad a través de las amistades. El diablo quiso corromperme. Las cosas como son, Ujú. claras, ¿no? Em, y bueno, yo voy para allá. Y, y me acuerdo que, bueno, ese día vimos ahí pornografía. Básicamente, eso fue una vez también que marcó un antes y un después, porque fueron cosas que se me quedaron. Claro. En ese Eh, tiempo, bueno, tú provienes de una familia cristiana y supongo Ujú. que iban a la iglesia también o tenían una iglesia local. ¿Tú en algún momento de ese periodo de preadolescencia y niñez, final de la niñez,
¿Tú lograste hablar con tus padres acerca de esto o lograste hablar con alguien de la iglesia acerca de este tema? Buena pregunta, buena pregunta. Yo nunca hablé de esto con mis padres. Yo hablé de esto con mis padres cuando ya estaba siendo libre. Cuando fui libre, prácticamente estaba haciéndolo ya en el final. Lo hablé con ellos un día que estábamos en un parque en familia. Estaba mi esposa, estaba mi hermana, estaba todo el mundo y comenté sobre eso que yo viví. Pero fíjate qué cómico, si hubiera buscado ayuda a temprana edad, posiblemente no hubiera pasado todo lo que pasé. No sé qué pudo haber sido de las vidas de esos muchachos, pero de esos amigos, pero... Y ese día fue que yo dije, coño, no sabía ni lo que estaba afectando eso a mi mente. Wow. Y ahí ¿estabas en quinto grado o sexto ya entrando? Eso ya creo que fue como un sexto grado, posiblemente. Sexto grado, un año después. Todo fue muy rápido. Yo me descarría muy rápido en esa área. Sí, fue como un declive total. Fue un decline total. ¿Cuándo te diste cuenta que ya no era simplemente una curiosidad, que simplemente era, ¿sabes? Un hábito, por así decirlo, de un niño curioso? A darte cuenta de que ya era una adicción seria. Mira, yo me di cuenta porque mi mamá, cuando ya yo tenía como... Parece mi mamá se olía a algo, quizás. Ella olía a algo que estaba pasando. Porque yo me tardaba en el baño. Porque yo me metía a bañarme y eran 2 horas ahí en el baño. Porque quizás me vio. Nunca me lo dijo, mamá, pero quizás me vio. Ay, mi madre, si yo yo no te creo... cuento la cantidad de familiares que me han visto a mí. A mí sí me han visto muchísima gente. No, a mí no. Que yo recuerde, nadie me ha visto en el acto. Pero bueno, mis amigos, peor todavía, bro. Qué mal testimonio, bro. Yo era el único cristiano en ese grupo, bro. Pero qué lástima, qué mal testimonio. Imagínate, ¿qué pensarán esos muchachos ya de adultos? Dirán, Daniel, esto, coño, era inmadurez de niño, tú sabes. Pero sí mi mamá se sentó conmigo un día y me dijo, y me lo mencionó por su nombre, porque fíjate, yo ni sabía ponerle nombre. Yo ni le había puesto un nombre, yo no sabía masturbación, ¿qué era eso? Yo nunca había escuchado esa palabra en mi vida. Por eso te digo, es un tema tabú, nadie lo dice. La gente le decía paja. La paja. Tú sabes, en Cuba se le llama así. Mi mamá me dice, no, porque la masturbación es pecado. Me lo dijo como que era algo, wow, fulano, tú sabes, esto es pecado, esto es malo. Ni hablar de la pornografía, porque en Cuba, ya te digo, era difícil conseguir pornografía en ese tiempo, sobre todo si tú eras de una casa cristiana como yo. O sea, era difícil. Si no tenías computadora, mucho más difícil. Imagínate. Yo sí tenía computadora, no teléfono, pero sí tenía computadora. Sí escondía las cosas en las carpetas de los juegos. Yo entraba a un juego, la data de los juegos en la carpeta, por ahí escondía imágenes, escondía cositas para yo después ver. Ahí era la malicia de un niño, pero, ¿sabes? Después que mi mamá me dijo eso, me di cuenta, un momento, yo tengo un problema. ¿Qué edad tenías ahí en ese momento? Te puedo decir como unos 11. 11 años. 10 o 11. Yo tengo un problema. Yo tengo algo que no sé si llamarle adicción, porque para mí adicción era un drogadicto. Una persona que vivía esclavo de algo. Pero nunca le vi el peso a lo que significa adicción, y eso era una adicción en mí. Exacto, sí, quizás no sea la palabra... Vez por semana ya era una adicción. Exacto, quizás no sea para tu raciocinio en ese momento, quizás no era la palabra adicción, pero sí lo considerabas un pecado, ¿sabes? Porque vienes de una familia cristiana y para ti la palabra pecado era fuerte, supongo, en ese momento. Era fuerte, pero yo era muy maduro. Por eso yo digo, mira, yo cantaba en la iglesia desde niño, desde los 4 o 5 años por ahí. Mi mamá creo que tiene un audio de yo cantando en la iglesia. Yo siempre fui un niño muy sano, bro. O sea, muy sano. A veces los niños en la escuela se reían de mí porque yo era como muy cringe, ¿sabes? Yo empezaba a cantar Jesús te ama, Jesús esto. Y lo veo como algo cringe. Lo veía como algo cringe, se reían de mí y yo era muy inocente. Yo, para la edad del resto de los muchachos en segundo, tercer grado, el resto tenía mucha más maldad que yo. Y yo siempre crecí así, ¿sabes? Siempre me dieron buenos valores y todo. Y
Y pecado, el pecado sí es malo, como tú le dirías a cualquier niño, pero yo no veía eso como un pecado. Y te digo, no lo vi hasta grande como un pecado, como el gran pecado, ¿entiendes? Como lo que es, realmente. Porque no existe tamaño de pecado, pero existen tamaño de consecuencias, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, empecé a verlo porque ya era algo malo. Y cada vez que lo hacía, bro, me sentía mal. Me sentía re mal. Cada vez que terminaba era algo como que, "Dios, qué mal me siento, man. Qué sucio me siento. Qué, wow, qué feo es esto. No lo voy a hacer más." Y la en la misma semana volví a caer. Y, no, qué feo esto, qué es esto. No, y lo volví a hacer. ¿Sabes qué pasa? Mi relación con Jesús, yo no tuve una relación con Jesús hasta mis 19, hasta que llegué a este país. Una relación real con Jesús. Yo crecí en una iglesia súper legalista. En una iglesia bautista en Cuba, donde ni se podía aplaudir. Tú no podías ni aplaudir, ¿sabes? Tú hacías así. Hey, saludemos al hermano reverendo que acaba de llegar, no sé qué, que nos visita hoy. Bro, sí, da tremenda risa. O sea, a mí me da tremenda risa también. Y es ridículo. Ridículo. Imagínate hablar de pornografía en esa iglesia. Tú estás loco. Muchacho. Imagínate, yo mismo le decía a Aileen el otro día, a mi esposa, oye, yo nunca vi un pastor en Cuba. No estoy generalizando, sé que los hay, sí hay buenos pastores en Cuba, pero yo nunca vi un pastor en Cuba. Durante toda mi infancia, adolescencia, hasta que me fui de Cuba, decir, yo soy un pecador. Yo tengo defectos. Papi, el pastor no es santo. Ningún pastor es santo. Todos los pastores tienen tentaciones, tienen pensamientos, son seres humanos. Todos fallan. En un momento mínimo dicen una mentira, por muy pequeña que sea. Claro. Entonces, nunca vi esa sinceridad. ¿Sabes? No es que yo nunca tuve odio por la iglesia ni nada así. Siempre al contrario, yo supe que yo iba a la iglesia por Dios. Pero siempre tuve ese escepticismo de decir, las prédicas eran súper aburridas. Las cosas eran súper aburridas. Yo me aburría en la iglesia. Yo iba a conversar con los demás muchachos. Iba porque mis padres me llevaban. Pero al crecer fue que me di cuenta que mi solución era Jesús. Lo que yo sentía era culpa. Lo que yo sentía era un problema que se iba a convertir en algo más grande después. Entonces bueno, fui creciendo. Lo fui viendo como que era algo malo. Como que era esto. ¿Qué pasó? Que empezó a dañar mi mente. Cuando yo era más adolescente y mira, tú que me estás viendo, si no eres cristiano, yo estoy seguro de que tú has luchado con esto y de que tú lo ves como algo normal. Pero déjame decirte, no es normal, ¿ok? No es normal. No es normal que tú veas a una muchacha bonita y la desnudes de pie a cabeza. No es normal que tú le veas el trasero a una muchacha, por muy bonita que sea o por muy fea que sea. No es normal que tú te la imagines teniendo sexo con ella. No es normal. Es tu mente que está podrida. Así estaba mi mente. Tú sabes. Y son cosas con las que todavía hoy lucho. Estando ya casado y todo. Son cosas con las que todavía lucho porque dejó secuelas. Yo tengo que... O sea, a mí me costó volver a ver a las muchachas por su valor y no desnudarlas en mi mente. Me costó dejar eso. Eso sí te digo que lo he dejado, pero me vienen pensamientos, me vienen tentaciones, me vienen cosas y era todo producto a las cosas que yo vi por tantos años. Te puedo asegurar, si empecé a los 9 y lo dejé a eso de los 27 por ahí. A los 27, por ahí fue que lo dejé más o menos. Puse fin. Te puedo decir que fueron casi 20 años, ¿me entiendes? Entonces, no es normal. No es normal. Lleva un proceso de que luego cuando dejas esa adicción tienes que empezar a limpiar tu mente. ¿Sabes? Y después vamos a hablar sobre ese proceso, pero yo desnudaba a la muchacha en mi mente porque todo se quedaba aquí.
Acuérdense que en Cuba no había internet, no había videos, no había nada. Todo estaba aquí. Eso fue peor todavía. Ujú. ¿Entiendes? Porque me lo tuve que memorizar. Entonces, esas son las cosas que a mí... Hay gente que me dice, mira, no, mi lucha con la pornografía es por satisfacer una necesidad. O es por ocio. ¿Entiendes? Mi lucha no era por satisfacer una necesidad en otra área. Mi lucha era por lujuria. Mi Ujú. lucha era porque yo empecé a quitarle, el diablo empezó a quitarle valor a las muchachas en mi mente. A destruir lo que era realmente una mujer. Ujú. ¿Me entiendes? En mi mente. Y por muy Y, normal que tú lo veas, eso te destruye y no sabes por el camino que va. ujú, claro. Y Daniel, ¿cómo tú crees que este hecho de la masturbación, la pornografía, te afectó a la hora de encontrar pareja o los noviazgos que tú has tenido previamente o las muchachas que has encontrado bonitas? Bueno, mira, Eh, me afectó en varias áreas. Me afectó en varias áreas. Te voy a decir, yo estaba viviendo una doble vida, ujú, ¿ok? Y eso, vivir la doble vida se nota. Yo estaba viviendo una doble vida porque era un muchacho que hasta cantaba en la iglesia, imagínate. Pasando todo eso en mi casa y luego cantando en la iglesia un domingo. Yo no lo veía por la gravedad que era. ¿Y qué pasó? Me costó encontrarme con relaciones tóxicas, con relaciones que yo sexualizaba, ¿ok? Tuve relación con una muchacha, mi primera relación sexual fue con una muchacha, o sea, no quiero decir la palabra, que era descarada, ujú, demasiado descarada, demasiado. Porque lo que me sentía atraído de ella no era quién era ella. Y lo que ella representaba como mujer, sus valores, sus cualidades, sino era su cuerpo, sus físicos. su físico. Que ella era súper suelta conmigo. Y imagínate, entonces, eso que pasó, ahí te das cuenta que ya grande puedes razonar y decir, esa relación tú la dejaste entrar a tu vida porque tú eras un adicto Ujú, y porque tu mente y tu sexualidad estaba rota. Entonces, eso me afectó en esa relación, me afectó en muchas otras relaciones. Por qué pasan esas cosas? Y uno dice, wow, al momento no ves las consecuencias, pero después ya grande dice, ¿por qué no me guardé para mi esposa, man? Por qué no hice las cosas bien? Y fue porque abrí una solita puerta, ¿ok? Abrí una solita puerta. Y déjame decirte, este capítulo es apto para niños. Yo creo que a partir de los 8 años están listos para ver este capítulo. Porque si tú eres un niño y me estás viendo, no deberías abrir esa puerta, bro. No deberías abrirla. No sabes. Es como, es como meterte cocaína por primera vez. ujú, Te crea una adicción, te destruye de adentro hacia afuera y no tienes idea de las consecuencias a las que puedes llegar a estar. ujú. En mi caso, mi adolescencia fue de muchos recuerdos de eso. Tengo recuerdos bonitos de mi adolescencia, por supuesto. Tengo recuerdos de andar con amigos y tal. Pero no recuerdo una semana en la que no lo haya hecho. En toda mi adolescencia. Wow. Una semana en la que no lo haya hecho, Ujú, no. Bueno, puede ser que haya una semana en la que no lo haya hecho, pero era muy frecuente. ujú. Muy frecuente, muy frecuente. Em, y te digo más. Hoy en día existen los recursos como la pornografía aquí en la palma de tu mano. En Cuba yo no tenía pornografía. Ujú, En Cuba yo nunca veía series ni películas que estuvieran así exóticas ni ujú. eróticas. Nunca vi una película erótica. Sí veía pornografía, pero nunca vi una película erótica que yo considero que son peores. Porque son lentas, te dejan más que desear, te dejan más que maquinar en tu mente. No, incluso mencionaste sobre cuando estabas mencionando las estadísticas del porcentaje de mujeres y de hombres que ven pornografía. Sí, Me llamó la atención que mencionaste de las mujeres, que es un 60 y pico por sí. ciento. Sí. Ujú. Y muchas de ellas, yo he notado que las mujeres, la gran mayoría no ve el contenido visual, sino que lo lee. Que ve Oh, un libro erótico, que leen libros eróticos, que también sí. es pornografía. Porque Ujú. eso te incita a la mente a imaginarte cosas Imagínate, que son eso es eróticas. peor. Yo Mm, considero mm, que las películas y los libros eróticos son peores que ver una pornografía de 3 4 minutos. No es lo mismo ver un video de 3 4 minutos directo al acto a que ver
a que ponerte a leerte algo por una hora. O ponerte a ver una película o una serie, peor todavía. Ujú. Y eso es lo que consumimos hoy en día. En las redes sociales. Mujeres que ni se respetan. Que ni se quieren a sí mismas. Tienen falta de valor de sí mismos. Y lo expresan tratando de mostrarse más. Porque piensan que son más atractivas por eso. Ujú. Porque viven la competencia con las otras en eso. Igual hombre. O sea, Ujú. igual hombre. O sea, te puedo decir que en las redes sociales hoy no tienes que abrir una página Exacto, ¿no? de esa. Simplemente tienes que entrar a las redes sociales. Entra a Instagram que en Entonces, el mismo feed te lo vas a ¿qué encontrar. quiero decir con eso? Que yo no tenía esas herramientas que hay hoy. Esas herramientas que te destruyen hoy. Las tuve, por supuesto, cuando empecé a tener internet, las tuve. Y fue una etapa que empeoré. Ujú. Pero en Cuba yo no tenía esas herramientas. ¿Cuándo fue ese momento que empeoraste? ¿Fue en España o fue al momento de Mira, llegar aquí a Estados Unidos? En España mi tiempo pasó muy rápido. Estaba descubriendo muchas cosas nuevas. Y mi mente está un poco foggy, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, tenías aún... No un poco recuerdas de- muy sí. bien ese momento en España. España, sí, claro, por supuesto, lo hacía igual. Pero, bueno, pero por primera vez tuve internet, pasé a otro nivel. Ujú. Pero en España yo no viví muchas cosas. Fue una etapa de inmigrante. ¿No recuerdas en un momento así al llegar a España, al descubrir el internet y por curiosidad Ujú. dijiste, déjame ver No, a ver, qué... déjame decirte, en España tú buscas, tú no tienes ni que buscarlo. ¿Recuerdan cuando salió el internet? ¿Recuerdan? Que te aparecían los scams, estos que son de suscribirte a cualquier página para ganar un iPhone. Y cuando tú le dabas a aceptar, te abría 10 páginas, 10 pestañas de Sí, pornografía. Juanita te quiere conocer, está a 15 Camila te millas. quiere conocer, pues, no, o sea, Ay. eso por ahí empezó la cosa. Y empecé a entrar a páginas y buscaba gratis y esto y lo otro y esto y lo otro. Y sí, por supuesto, o sea, España se afectó mi mente. Eh, pero bueno, lo que decía, que en Cuba yo llevaba una doble vida. Yo iba por un camino que yo decía, ¿qué es esto, bro? Pero bueno, aún así lo seguía haciendo. ¿Nos podrías comentar cómo fue tu experiencia y cómo conllevaste esta adicción cuando llegaste aquí a los Estados Unidos? Bueno, aquí pasaron muchas cosas, ¿ok? Recuérdate que aquí tuve un encuentro con Jesús por primera vez. Nunca lo tuve en Cuba. A pesar de que hasta cantaba en la iglesia, nunca lo tuve en Cuba. Esa es la doble vida que vivimos muchos cristianos. Y te voy a contar. Bueno, llegué a Estados Unidos, vida de inmigrante. Dormíamos en el mismo cuarto mi hermana y yo. Compartíamos muchas cosas. Yo tengo una hermana 4 años menor que yo. Y un día, bueno, yo termino de hacer mis cosas. Y por supuesto, yo usaba el celular. Y mi hermana me pide mi teléfono. Me dice, hey, préstame el teléfono un momentico rápido. Pero fue algo muy rápido. Para buscar una cosa. Y ella rápido coge el teléfono delante de mí. Y cuando va a buscar la cosa, abre el browser. O sea, abre el navegador. Y ahí empieza a cargar lo último que yo abrí, que fue una página porno. Yo hasta la fecha no te sé decir si mi hermana se dio cuenta o no, o fingió que no. Yo lo que sí sé es que eso a mí me dio mucha vergüenza, porque yo sí lo vi como cargó la página esa ahí. O sea, literalmente cargaron unos traseros ahí, mientras ella buscaba. O sea, pienso que sí. Eh, Ella buscó, además también tú sabes que cuando está buscando a alguien te salen sugerencias. O sea, si vamos a decir que tú escribes la letra X y te sale sugerencias de la letra X. Entonces, ¿qué pasa? A ver, mi hermanita es alguien muy inocente para mí. ¿Ok? Siempre lo ha sido. ¿Ok? Y brother, que mi hermana haya tenido que ver eso, a mí me derrumbó. Ujú. Por primera vez sentí el peso de lo que yo estaba haciendo. Por primera vez sentí consecuencias en lo que yo estaba haciendo. Por primera vez me sentí confrontado y responsable por lo que yo había hecho. Ujú. ¿Ok? Y me dolió mucho.
Me dolió muchísimo que mi hermana tuviera que ver eso. Wow. Me dolió muchísimo que mi hermana, a pesar de que no tuvo una reacción ni nada, que mi hermana me viera tan al desnudo, que mi falsa vida se derrumbara, que aquel muchacho que cantaba en la iglesia, wow, que era super nice, buen cristiano, supuestamente, se derrumbara esa segunda vida que yo llevaba y que se me exponiera lo que realmente yo era, un adicto a la pornografía. Entonces, eso marcó mucho mi vida, man. Yo pienso que las cosas que no se olvidan son las que te marcan, de cierta manera. Eso que yo viví cuando niño me marcó por las consecuencias que pudieron haber pasado, ¿ok? Nunca pasó ninguna consecuencia por eso, porque obviamente mi papá lo detuvo a tiempo. Pero me marcó, no se me olvidó. No se me olvidó, y yo estoy seguro que mi papá tampoco. Lo que me pasó con mi hermana, tampoco me olvidó nunca en la vida. Hasta el sol de hoy lo llevo. Sé que mi hermana obviamente es una muchacha, o sea, de Dios hoy en día. Pero no sé hasta qué punto, nunca me he atrevido a hablar con ella y preguntarle hasta qué punto ha luchado con eso. Claro. O si yo le abrí esa puerta. O si por mí, por mi culpa, ella abrió esa puerta. ¿Sabes? Entonces eso me marcó mucho. Y empecé a ver las cosas de otra manera. Empecé a verlo por las consecuencias y por lo sucio que era eso. Claro. Y Daniel, te quería preguntar también, como eres una persona casada, ¿cómo tú en algún momento le contaste a tu mujer, incluso dentro del noviazgo, cuando se estaban conociendo, esto que tú estabas lidiando, o nunca, o lo trataste de evitar? Sí, claro. Mira, yo sí tuve algo. Desde que yo descubrí que era una lucha, ¿ok? Yo lo contaba. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo. Y aquí va la primera herramienta. Y es que no te quedes callado. No guardes el pecado para ti. ¿Ok? La Biblia dice, confesaos los pecados unos a otros. Que tú estás luchando con esto. Y si tú se lo dices a tu amigo o a alguien en el quien confíes, créeme que lo está pasando por una razón. Confiésalo con tus amigos. Confiésalo con las personas en las que tú confías. No te lo quedes para ti. Claro. Porque cuando tú lo confiesas, y aquí viene el gran significado de ese versículo, cuando tú confiesas tu pecado, tú te estás... ¿cómo que se dice? You're holding yourself accountable. Estás haciendo... Estás incluyendo a otra persona que ok, para tú estás... Ya lo cogí. Tú estás poniéndote una consecuencia. ¿Ok? Porque si tú le cuentas el problema a esa persona, ¿ok? Y esa persona sabe que tú volviste a pasar por ese problema, esa persona te va a venir y te va a decir, oye, pasaste otra vez por esa cosa. Tú estás creando una consecuencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ulises? Ulises sabía lo que iba a pasar, pero dijo, amárrenme. Y entonces, obviamente, no pasó. Entonces, tiene muchas enseñanzas. Claro. Pero cuando escuches ese canto de sirena, acuérdate. Premedita lo que va a pasar. No, y también puede ser tratar de evitar situaciones en las que te pueden hacer caer. Por ejemplo, vamos a decir que andar en el móvil por la noche, a las 10, 11 de la noche, 12 de la madrugada, no hagas eso porque puede ser que seas incitado a consumir pornografía en ese momento. Por ejemplo, o trata de poner un limit timer de teléfono, apágalo o vete a dormir, ¿no? ¿Sabes? Cuando yo sabía que estaba muy ocioso, o sea, que por ejemplo, que no tenía nada que hacer y estaba solo en la casa, o que sabía que me iba a quedar solo en la casa, sabía que eran esos los momentos en los que yo caía. Entonces, ¿qué yo empecé a hacer? Yo empecé a contrarrestar eso y siempre mantener mi mente ocupada, ¿ok? Hay un refrán viejo por ahí que dice, mente vacía, taller del diablo. Y eso no puede tener, más razón. La verdad es que cuando la mente está vacía, cuando estás sin proyectos, cuando estás sin propósito, cuando vives sin un futuro, sin una esperanza, sin un propósito, básicamente tu mente es perfecta para que el diablo empiece a inyectar pensamientos de cosas que luego te vas a arrepentir. Entonces, no dejes tu mente vacía, no dejes... O sea, yo sabía
que si yo me quedaba solo yo iba a caer. ¿Y qué es lo que yo hacía? Buscar algo que hacer afuera. Me iba. Le huía a esas cosas. Pero déjame decirte algo. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto lo aprendí con mi esposa. El ser tentado no significa que tú estás en pecado. Separemos la tentación del pecado. ¿Ok? El ser tentado... Incluso Jesús fue tentado. Exacto. En todas las maneras posibles. En todas las maneras posibles. O hasta posiblemente en eso también, que eso es algo muy común. El ser tentado con querer ver pornografía no significa que tú eres un sucio. No significa que tú eres una persona que eres adicta. Ni nada de eso. Simplemente eres un humano. Eres una persona que vive en un mundo roto. En un mundo donde la sexualidad se rompe todos los días. En un mundo que pasa por una autopista y estás viendo un cartel que dice Your wife is hot y sale una mujer con los pechos así. En un mundo donde hay 500,000 localidades de hacer cirugías plásticas. ¿Me entiendes? Y te ponen literalmente las cosas así afuera. En un mundo donde abren las redes sociales y las chicas se venden. ¿Tú sabes en qué otro aspecto noté que eso está siendo visible? En los propios videojuegos de los niños. En los propios videojuegos del iPad, del móvil, hay videojuegos. Fíjate que yo cogí una rabia con esto porque me enojé mucho. Hay videojuegos que literalmente son juegos ¿sabes? Que incitan a ver contenido pornográfico. O que literalmente incluyen contenido pornográfico. Que no es un porno tan extreme, pero es algo que puede promocionar a tan temprana edad, ¿no es? Mira, y te voy a decir algo. Hay mucha gente que dicen no, te lo puedo decir así. Para las personas que literalmente piensan que la pornografía es algo bueno y que es algo que recomiendan los médicos, no sé qué médico se puede llamar médico si recomienda esas cosas, pero yo te voy a decir algo. Busca, ¿ok? Busca. Vete si quieres a ChatGPT, si eres de los que busca las cosas más fáciles y más simplificadas. Vete a ChatGPT y pregúntale, ¿la pornografía es mala? Según estudios, por supuesto. Estudios científicos apuntan que la pornografía afecta el cerebro al igual que una droga. Te puedo asegurar que sí. Sí, sobre todo los niveles de dopamina. Yo que lo viví. Ver pornografía te libera una cantidad de dopamina artificial en tu cerebro que acaba con tu cerebro. Te hace más lento, te hace más desconcentrado, te hace más... te engorda, literalmente. Mira todas las consecuencias de liberar tanta dopamina. Quiero afirmar que te engorda, no es que veas con pornografía y engordes. Me refiero a que que te puede promover a consumir alimentos chatarra, puede a promover a tener una vida pero déjame explicarte algo. ¿Cómo se dice? Sedental, ¿no? Sedentaria. Déjame explicarte algo. Cuando la dopamina es algo que es normal que se desprenda dopamina del cuerpo, ¿ok? Es como también cuando se desprende adrenalina o algo así. Es normal que se desprenda dopamina, porque eso significa que estás disfrutando algo. Pero la pornografía es algo que pasa tan rápido y es pero tan adictivo que libera mucha cantidad de dopamina. Entonces, hablemoslo así, miremoslo en un gráfico. La dopamina, vamos a decir que esto así, es chocolate. Viene así, te comes un chocolate, te comes un chocolate, estás comiendo normal, te comes un péter de chocolate, hace así, hace un pico. Y luego empieza a descender, ¿ok? Pero cuando ves pornografía, hace un super pico. Y no solo eso, se mantiene ahí por mucho tiempo, porque literalmente la pornografía se te queda aquí. El chocolate ya se te olvida a los 2 minutos, claro. te vuelve a dar hambre. La pornografía se te queda aquí. Tú sabes qué es lo interesante, que esto pasa en casi todas las adicciones. Me refiero a las adicciones de droga. Que en ese pico viene también una caída drástica. Ajá. Y en el momento de la caída drástica de dopamina es cuando tú te sientes más incitado a volver a consumir. Y ese es el gran punto de la dopamina. Que el cerebro interpreta la dopamina como algo que le gusta demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando suben mucho los niveles de dopamina, el cerebro
cuando vuelve a caer y se vuelve a estabilizar, que es lo normal, el cerebro dice, necesito eso de nuevo. Lo necesito de nuevo y así se crea una adicción. Entonces, estudios recientes, y créanme, o búsquenlo, estudios recientes demuestran claramente que ver pornografía es tan adictivo y tan malo como consumir una droga. Como consumir una droga. Déjame decirte, reduce la capacidad, datos que tengo aquí, reduce la capacidad de disfrutar relaciones reales. Y esto lo viví yo. O sea, al principio incluso de mi matrimonio, yo podía, prácticamente me costaba disfrutar de mi esposa. Me costaba porque me imaginaba todas esas mujeres que mentalmente, con las que mentalmente yo estuve, con las que artificialmente a través de la pantalla de un teléfono yo estuve, y imagínate, me distorsionaba, veía las imperfecciones de mi esposa, a pesar de que es una mujer bella y hermosa, la esposa que tengo al lado, pero veía más sus imperfecciones. O sea, ¿y por qué? Porque la pornografía te muestra, es una película, es una producción audiovisual, te van a sacar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Todo lo hacen falso, la mayoría de las cosas son falsas. La mayoría de las cosas son actuadas, o muchas son obligadas a hacer esas cosas. ¿Ok? Muchas son violadas y lo que tú estás viendo ahí son violaciones. Muchas veces son así. Muchas son menores de edad con identidades falsas. Y no tienes idea de lo que pasa dentro de esa industria. Entonces, cuando vienes a ver que tú eres un consumista de esa industria, tú te estás tomando literalmente su producto. Tú estás consumiendo y estás haciendo lo que ellos esperan de ti. Que básicamente es destruir tu mente. ¿Ok? Entonces, por todas esas cosas, te digo más mira, produce disfunción sexual. O que simplemente llegan al acto y por mucho que ven, tienen eyaculación precoz. Muchas personas son así. ¿Y por qué será? Porque son adictos a la pornografía. Muchas veces es así. Sí, no estoy diciendo que todos los casos. El estímulo de la pornografía le es tanto placer que con una mujer real no vayan a tener no vayan a generar ese estímulo, no vayan a generar ese placer. Desde la psicología, aquí tenemos un analista. A ver, todavía no he llegado ahí, un psicólogo, yo digo que Andy es como mi psiquiatra. Pero todavía no he llegado ahí, no tengo el título aún, pero pronto, gente, pronto. Pero bueno, Andy, desde la psicología aumenta la ansiedad, la culpa, el aislamiento. En muchos casos aumenta las probabilidades de depresión. ¿Ok? Buen punto. Mira, dice aquí, desensibiliza al espectador. Lo que al principio parecía fuerte, ya no produce efecto y se busca contenido más extremo. Eso también. Eso a mí me pasó. Y yo buscaba más y buscaba más y buscaba más. Y yo decía, ¿pero en qué me voy a convertir? Y aquí quiero abrir un punto importante. Yo pensaba y empecé a verlo por las consecuencias. Y eso fue una de las cosas que me ayudó. Porque yo dije, primera consecuencia fue que mi hermana me vio. Segunda consecuencia, ¿cuál podría ser? Y empecé a ver historias de otras personas que han tenido consecuencias graves. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si han visto la serie de Ted Bundy. Ted Bundy era un asesino de mujeres. ¿Ok? Las violaba, las mataba, las torturaba. Y el tipo en sus últimas declaraciones, él cuenta que una de las cosas que promovió más lo que él hizo fue el consumir pornografía a temprana edad. El empezar su adicción por la pornografía. Así destruye tu mente tanto la pornografía. Que fíjate, Ted Bundy llegó a ser, si no han escuchado la historia de Ted Bundy, váyanse para YouTube después de ver esto si quieren y miren la historia de Ted Bundy, me lo van a agradecer. Miren las grabaciones que ese hombre hizo al final, antes de que lo ejecutaran. Es una locura. Entonces, yo dije, me voy a convertir en un Ted Bundy. Sí, podría. Tú nunca sabes. Entonces, si le abrí una puerta y si pasaban más cosas y si me masturbaba en grupo y después hacía esto y después hacía lo otro y quería ver más y quería ver más,
¿en qué me voy a convertir? Entonces Ujú. yo tenía mucho miedo de en quién me iba a convertir. Y empecé a luchar en contra de eso. Empecé a luchar cuando empecé a ver las consecuencias, cuando empecé a ver en quién me podía convertir. Ujú. Am, yo te voy a decir, llegaban temporadas que, por ejemplo, decía, por ejemplo, tuve temporadas en las que lo hice 4 veces al día. Suena, suena difícil Está decirlo, heavy. pero está heavy. Está heavy eso. Pero sí, 4 veces al día, es la realidad. Pero llegaron temporadas en las que pasaba un mes y no lo hacía. Ujú. O pasaban 2 semanas y no lo hacía. Y eso para mí era una victoria. Ujú. Y, y yo te voy a decir algo. Luego empecé a acercarme más a Jesús. Ujú. Empecé a ir a una iglesia, que es la iglesia que voy actualmente, sobre sus pasos. am, que, que yo le pedía mucho a Dios. Y yo le decía, por ejemplo, a Dairon, que era mi amigo que andaba conmigo en aquel tiempo, cantidad, y yo le decía, brother, yo quiero ser libre de esto, brother. Ujú. Hoy voy a ser libre, ya vas a ver, hoy voy a ser libre. Cuando hagan el llamado al final del programa, yo voy a pasar adelante y yo voy a levantar mis manos y yo voy a ser libre de esto esta noche. Tú verás que esta es la última vez que yo lo hago. Y, y así fue. El pastor hace el llamado y dice, todos los que quieran venir acá, yo quiero que se paren. Y el pastor dijo así, Samuel dijo así, yo quiero que todos los que han luchado con pornografía, que vengan aquí adelante. Bueno, yo fui para allá y yo dije, qué mejor día, hoy yo fui libre, hoy yo voy a ser libre, hoy yo voy a ser libre. Wow. Y yo dije, Dios mío, gracias, este es el momento. Eh, entonces, el pastor me pone la mano encima, el pastor no sabía nada. Ojo, y lo digo aquí, el pastor no sabía absolutamente nada de lo que había pasado, porque yo nunca le conté a nadie más. Yo nunca le conté a nadie, aparte de mis amigos, como fue Dairon. Y el pastor me llama y me dice, así adelante, me dice abajito en el oído, yo sé, hijo, que tú has luchado, te dice el Señor, que tú has luchado por más de 10 años con esto. Y yo dije, wow, este es Dios hablándome ya literalmente, ahora Ujú. sí, Señor, sí, sé libre, tú vas a ser libre esta noche, declaro que tú vas a ser libre esta noche, no peques más, lo vas a hacer. Wow, qué noche, bro, yo pensé que había sido libre esa noche, bro. Ujú. Pero ¿sabes qué? A la semana volví a caer, bro. A la semana volví a caer. Y te voy a decir algo que es muy importante. Ujú. Y es que todos los pecados, me atrevo a decir que el 99% de los pecados no se quitan en un servicio de la iglesia. Ujú. No se quitan con que te pongan la mano arriba y oren por ti. No se quitan con que, con que te caigas al suelo y te desmayes. Y no se quitan con que el Espíritu Santo te hable y que, y que, eh, y que te den palabra profética. No solo con eso. Hay muchos casos que sí, pero muchos pecados no se quitan con eso. ¿Sabes con qué se quita? Con la propia... No, Tú mismo negándote y con aceptando... tú aceptando tu cruz y negándote a ti mismo Negándote a todos ti los mismo. días. Todos los días. Y eso quiero que se lo queden también. Tienes que negarte a ti mismo todos los días. Todos los días decir, Señor, yo sé que lucho con esto, pero ¿sabes qué? Me niego a mi propia humanidad. Me niego a quien yo soy. Lléname más de ti, Señor. Porque solamente lleno de ti es como yo puedo ser libre de esto. Dame control propio. Dame autocontrol. El autocontrol es un fruto del Espíritu. ¿Ok? Dice en Romanos 7, dice... Espérate. Dice... ¿Por qué sabemos que la ley es... No, perdón. A ver... Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Dios, pero con la carne, la ley del pecado. Eso está fuerte. Mm, ¿Y tú sabes cuál me recuerda también? mm. El versículo que dice, y la luz vino a los hombres. Y que te lo he repetido varias veces. Juan Y la luz, 3, y la luz 17. y la luz vino a los hombres. No lo tienes que buscar. Mm, La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz ok. porque sabían que sus obras eran malas. Mm, Esto es una parte bien importante porque muchas personas dicen, ¿sabes qué? Nada, yo no creo en Dios. Nada, yo no voy a la iglesia. Nada, a mí no me interesa nada de eso. ¿Sabes por qué no te interesa? Porque la Tú luz sí crees en Dios, no sí. hay persona que yo te digo, estás seguro, brother. No existe persona ateo. Existe agnóstico, que no tiene ni idea de dónde está parado, pero no existe persona atea. Porque el mismo ateo El mismo ateo cuando se se ve ve en un momento de vida o muerte, tiene que reconocer que es Jesús. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará. Y si no te doblas ahora, te vas a doblar cuando venga Jesús en un caballo de los cielos descendiendo con su reino. Ahí te vas a doblar con tus rodillas obligado. ¿Sabes por qué? Porque toda rodilla se doblará. Pero te voy a decir algo. ¿Sabes por qué muchas veces algunas personas no aceptan que realmente Jesús existe? Perdón, que realmente Dios existe. Por la simple razón de que saben cuáles son sus obras. Y la luz expone el pecado. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a Dios, empiezas a verte en un espejo con claridad. Es como que tienes un espejo de frente toda tu vida, pero está la luz apagada. No te ves. Pero cuando viene la luz, ahí te empiezas a ver en el espejo, empiezas a ver todas las manchas que tú tienes. Claro. Y la Biblia habla tan claro que lo dice, y la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes por qué? Porque sabían que sus obras eran malas. Los hombres amaron más su pornografía. Sí sabes que Dios existe, sí sabes que Dios es real, pero amas más tu pornografía, amas más tus fiestas, amas más tu droga, amas más las mujeres, la codicia, la lascivia, la fornicación, el adulterio, amas más todas esas cosas. Y por eso es que eres miserable en tu mente. Entonces yo quiero que hoy lo veas que todos pasamos por cosas, no hay tamaño de pecado. Desde un mentiroso hasta un adicto a la cocaína y al crack, todo es pecado igual. Y hay una opción, y es que esa luz de Jesús venga a tu vida y te dejes llevar por esa luz. ¿Ok? Entonces, quiero dar varias herramientas y decirlo como puntos claves porque yo sé que muchos lo van a necesitar. Número 1, ya hablamos de la confesión y la rendición de cuentas. ¿Ok? Santiago 5:16. Cuéntaselo a alguien de confianza. ¿Ok? Cuéntale a alguien de confianza que lo que estás viviendo, lo que te está pasando. ¿Ok? Crea una consecuencia. Crea que cuando pases por esto haya realmente un remordimiento o haya alguna consecuencia. Hold yourself accountable. Que yo te diga, Andy, ¿sabes qué, brother? Cada vez que yo caiga te voy a contar, bro. Y yo quiero que tú me des un consejo y me digas, Dani, brother, no sigas cayendo. Mira lo que te va a pasar por esto, sí, y que me lo recuerdes. Claro, más vale la reprensión del sabio que la risa de los necios. Exacto. Crea barreras físicas o digitales. Esto es bien importante. Yo creé muchas, ¿ok? Y esto me ayudó. Hay una opción en Google Chrome, ahora mismo en el teléfono, que es de Blur Image. Cuando las imágenes son sensitivas, o sea, son sensibles, te salen blurry y luego tienes que entrar, desactivarlo para poder obviamente verla. Eso te frena muchas veces. Sobre todo te frena cuando estás en un momento de apuro. Puede evitarte mucho arrepentimiento después. Cambia el entorno mental y espiritual que tienes ahora mismo. Llena tu mente de cosas que te edifiquen. Netflix hoy en día está podrido.
¿ok? Todas las series están podridas. No hay una sola serie que no incite a esto. Yo estaba viendo una serie el otro día que, wow, que sexualizaban a una muchacha de una manera tan fea, brother, que tuve que dejar de ver la serie. Ujú. Y la sexualizaban de una manera que, a ver, la muchacha, la actriz, tenía 20 y pico de años, pero te la hacían ver como que tenía 17, 16. Y, y la ponían bañándose desnuda. Tú sabes, yo sé que la actriz se ve mucho mayor que eso, pero ¿por qué una serie te haría ver desnuda a una niña de 16, 17 años? ¿Cómo es eso legal, aunque sea? Ujú. Aunque sea actuado, ¿cómo es eso legal? Entonces, ahí tú ves cuán podrida está nuestra sociedad. Ujú. Ahí tú ves cuán roto está todo. Eh, y por último, te voy a dar el mejor punto que, que yo creo que es el mejor consejo que me han dado Ujú. y el mejor consejo que vas a escuchar esta noche. Entiende que Dios no busca perfección. Todos los discípulos de Jesús eran pecadores. Todos. Y todos siguieron siendo pecadores. Fueron cambiando poco a poco Ujú. y dejando cosas. Pero todos siguieron siendo pecadores. El único perfecto fue Jesús. Y déjame decirte algo. No hay nada que tú puedas hacer en esta vida para alcanzar salvación. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. El único que te dio la salvación por un regalo fue ese que está ahí arriba. Los malos hábitos y este tipo de pecado se dejan más cuando entiendes que la Biblia es un libro que cambia, que lo que cambia es el amor y no el miedo. Cuando entiendes que no debes dejar la pornografía y la masturbación por porque te vas a ir para el infierno si lo sigues haciendo, sino que debes dejarla porque Dios te ama a pesar de todo eso y quiere darte una mejor Ujú. vida y quiere darte un futuro y quiere darte una esperanza y no quiere que sigas viviendo así miserable. Claro. Incluso Jesús te escogió aún sabiendo de lo que ibas a hacer. Jesús te escogió Mm. aún sabiendo, así mismo, Mm. te escogió aún sabiendo lo que tú hiciste y lo que vas a hacer. Y lo que vas a... Exactamente. Lo que vas a hacer. Entonces, no hay nada que puedas hacer para tú alcanzar la salvación. Pero sí hay algo que puedes hacer para tener una mejor vida, para disfrutar esta vida aquí en la tierra que es bastante corta, ¿ok? Y es buscar un propósito. Es buscar Buscar librarte de estas ayuda. cosas que te dañan tanto la mente y que te hacen vivir miserable. Te lo dice una persona que vivió 20 años Ujú. esclavo de esto. No te lo dice cualquier persona, te lo digo desde el amor y el entendimiento. Y te puedo asegurar que la libertad se siente linda, man. Ujú. Que la libertad se disfruta. O pasan años y dices, dejé eso atrás. Empiezas a tener nuevos propósitos. Empiezas a ver la vida con nuevas metas. Empiezas a disfrutar tu matrimonio. Empiezas a disfrutar tus relaciones. Empiezas a perderle el miedo a muchas cosas. Yo me imaginé, por ejemplo, a mi hermana cuando tuve esa experiencia de que ella vio lo que había en mi teléfono. Y si con mi hermana me dolió, yo dije, y si con mi hermana me dolió, imagínate si mi hija crece, mi niña inocente crece y ve algo similar en mi teléfono. Buah. Y eso me hizo pensarlo tantas veces, bro. Mi esposa estando embarazada y yo dice, yo tengo que dejar esto, bro. Porque yo no puedo permitir que mi hija también vea esto. Ujú. Entonces, eh, Dios no quiere un corazón perfecto. Dios no está buscando una perfección, ni que tú vengas a Él, wow, y digas, dejo absolutamente todo ya, porque Ujú. ya, eso no va a pasar así. Dios no está esperando eso. Dios está esperando que tú le obedezcas. Ujú. Dios está esperando
un corazón arrepentido. Si tú hoy en día, hasta hoy, estabas viendo esto y no te sentías arrepentido, yo estoy seguro que este video te va a hacer reflexionar y decir es verdad, lo que estoy haciendo me va a llevar por un mal camino y lo que estoy haciendo está mal. Eso es lo que busca Dios. Claro. Un corazón arrepentido. Seas cristiano o no, este video, este podcast se aplica para todo el mundo. Un corazón dispuesto a obedecerle. Y déjame decirte que la Biblia dice que la obediencia es la mayor muestra de amor que tú puedes hacer hacia Dios. Tú amas a Dios, obedécele. Olvídate del resto de las cosas. Amas a Dios, obedécele. Dice Jesús, if you love me, keep my commandments. Dice que si me amas, obedece mis mandamientos. Exactamente. Andy, aquí tengo a Andy porque por supuesto Andy se aprende los versículos literal y me encanta, eso me encanta. Por eso es una de las cosas que Andy me sirve aquí en este podcast. También quería añadir a lo que mencionaste, Daniel, que ¿sabes? Como en la base, la pornografía, el mayor pecado que de la pornografía es la lujuria y de la masturbación también. Yo también quería mencionar que hay personas, y me incluyo a mí en este aspecto, que utilizan la pornografía y la masturbación como método de escape. Y te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Bien interesante eso. Porque dice, hay veces que hay personas que por el estrés del trabajo, por el estrés de la vida cotidiana, por las tareas, las hazañas que tenemos que hacer en la vida cotidiana, nos causa tanto peso que tratamos de evitar esas cosas, tratamos de evitar esas tareas entreteniéndonos con la pornografía o entreteniéndonos con el pecado, ¿no ves? Y eso es lo que a mí me pasaba mucho. Que yo en vez de estar trabajando y en vez de enfocarme en lo que tenía que hacer, yo me distraía con estas cosas y lo utilizaba como un método de escape. En ese punto, si te estoy hablando a cámara, si estás en ese momento, si estás en ese aspecto de tu vida, te recomiendo que analices bien cuál es que manejes tus propias emociones y que analices muy bien qué es lo que te causa a evadir lo que estás haciendo, a escaparte dentro de la pornografía. Porque muchas veces lo que me pasaba a mí es que yo no sabía manejar mis propias emociones. Entonces yo me sentía muy ansioso, me sentía tal vez rechazado, me sentía tal vez falta de amor propio. ¿Y qué hacía yo? Al sentirme así, lo suplantaba con lo que no tenía que suplantarlo, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que este es el caso de las personas de algunas de las personas que están viendo este video, tanto hombres como mujeres. Yo creo que eso es un punto bien importante lo que has dicho, porque yo no lo experimentaba de esa manera. Y quizás hay muchas personas que sí. Quizás hay muchas personas que utilizan la pornografía como un método de escape. Exactamente, porque en mi caso no era así. Claro. En mi caso era lujuria, literalmente era lujuria. No, que después se convierte en lujuria. Curiosidad. Después se convierte en lujuria, no. Sí, por supuesto, porque a mí, de que está mal está mal. Claro, porque a mí ahora mismo tú me puedes poner enfrente mío una mujer desnuda entera y yo te lo juro que yo miro para un lado, no me interesa. Pero si en un momento que yo me sienta rechazado, que me sienta ansioso, que me sienta estresado, no duraría que la miraría con otros ojos, ¿no ves? Porque no sé, es un hecho de no saber manejar tus propias emociones, ¿no ves? Y entonces tienes que analizarte bien y decir, mira, Dios mío, yo me estoy sintiendo de esta forma y yo sé que está mal si caigo, pero te pido por favor que intercedas en este momento porque no sé manejar mis propias emociones, pero yo quiero que tú me controles y me des un método de escape. Un método de escape que sea eficaz y que sea... Mira, eso que menciona es literalmente ir a la raíz del problema. Es ir a la raíz del problema. Es ir a la raíz del problema. Si tú sabes que tu problema es ese, vaya, lo descubriste. Es ese el problema. Lucha con la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de mi problema? ¿Cuál es la raíz de mi problema? Era que las redes sociales me hacían caer, que el ver. Yo soy una persona creativa, yo me guío mucho por la vista, me atraen mucho esas cosas por la vista, la lujuria.
pues yo tengo que ir a la lujuria, yo tengo que atacar eso, ¿entiendes? Ujú. Entonces, ya quiero dar como el cierre final, si no tenemos más nada que decir. Ujú. Si quiero decir algo, Ujú. si tú estás luchando, no huyas de Dios, corre a Dios, ¿ok? Dios no te mira con condenación, Dios te quiere libre. Dios no es un Dios que señala, Dios es un Dios que ve el futuro y dice, no quiero que te conviertas en eso. Dame mi mano, yo te saco. Recuerda que no son tus fuerzas, recuerda que son las fuerzas de Dios. Pero Él está dispuesto a darte la mano cada vez que caigas. Y les voy a contar algo que aprendí con la madurez. Yo no soy una persona que era de abrir una Biblia. Todavía no lo soy 100% de abrir una Biblia todos los días. Me cuesta, lo estoy luchando y he mejorado muchísimo en eso. Pero yo no era una persona de abrir una Biblia y orar todos los días y ayunar y hacer las cosas para Dios todos los días. Y ¿sabes qué? Que Dios buscó una excusa para encontrarse conmigo. Porque cada vez que yo caía, que era casi todos los días, yo me arrepentía y yo hablaba con Dios. Y fíjate de las maneras que Dios obra. Y fíjate cuánto Dios me amó, que permitía que la debilidad cayera sobre mí para yo hablar con Él. Y esto no puede parecerse más al versículo que dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y quiero decirte esto, la fuerza y el poder de salir de eso está en tu arrepentimiento. Dios te ama, Dios te quiere libre, sabe que con tus fuerzas tú no puedes. Y sabe que los poderes del diablo son más fuertes que el hombre, pero no son más fuertes que Él. Y quiero decirte que ahí cuando estés en tu debilidad, que ahí cuando estés en tu momento y que pases por lo que pases, busca encontrarte con Jesús. Ahí en tu debilidad Jesús está. Ahí en esos momentos, aunque estés en el baño y veas tus manos sucias, ahí está Jesús dándote las manos aunque estés sucio. Ahí es donde tienes que ir. Busca a Jesús en esos momentos. Jesús quiere encontrarse contigo y conmigo buscó una excusa para eso, pero lo hizo. Y quiero dejarte con esto. Dios no quiere un corazón perfecto, Dios quiere un corazón obediente. Así que ve y haz las cosas bien. Te quería leer un versículo que me recordaste. Está en Salmos 34, 18, dice: cercano está Jehová a los... Espérate, me voy a poder empezar. Sí. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de su espíritu. Es decir, Ahí está. cuando Dios ve el arrepentimiento genuino y ve que estás quebrantado genuinamente, ahí está Dios contigo. Mira esto. Mira esta versión que se llama El Mensaje. ¿Okay? Esta es una versión de la Biblia que se llama El Mensaje. Es una versión parafraseada de la Biblia. No es la Biblia literal, pero está en Santiago 4, del 7 al 10. Y dice: deja que Dios haga su trabajo en ti. Grítale un no al diablo y míralo como él se avergüenza de sí mismo. Dile un silencioso sí a Dios y ahí Él estará en el tiempo perfecto. Deja de jugar con el pecado. Purifica tu vida interior. Deja de jugar con el pecado. Toca fondo y llora. La diversión y los juegos se acabaron. Sé serio. Ponte muy serio. Ponte de rodillas
enfrente del Maestro, porque esa es la única manera que vas a ser libre y ponerte de pie. Wow. ¿Ya? Esto está en Santiago 4, del 7 al 10. Ojo, versión El Mensaje. Así que nada, los dejo con eso. Es una versión totalmente... es bastante diferente porque es parafraseada. No es la Biblia literal, pero es el contexto de lo que dice la Biblia en Santiago 4, del 7 al 10. Wow. Nada, yo creo que con esto podemos despedir. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Amén. Eclesiastés 7, versículo 3, creo que es. Amén. Amén, brother. Brother, creo que fue un capítulo espectacular. Ya. Y nada, mi gente, agradecerles otra vez por todo el apoyo que estamos teniendo en las redes sociales, porque de verdad ha sido increíble. Ha sido increíble por todo lo que miles y miles que comparten los videos. Estamos experimentando algo nuevo totalmente. Es algo que nunca habíamos experimentado tan rápido y me confirma cada vez más el plan de Dios con este podcast. Este es el tercer capítulo, nada más. Ya hemos llegado a más de 3,000 seguidores. Ya tenemos miles y miles de views, cientos de miles. Ya pasamos hace rato el 500,000 de views en Instagram. Wow. O sea, con 3 capítulos, ¿no? Con 3 capítulos. Entonces, eso es lo importante y el impacto que está haciendo este podcast y Dios en la vida de las personas. Así que si eres tú o si conoces algún amigo o amiga que está pasando por esto, no dudes en compartirle este video. De verdad, compártele y este si video. tienes cualquier pregunta, las puedes dejar en los comentarios. Te quería decir también, que no se me puede olvidar, estoy aquí para ti, ¿ok? Si tienes vergüenza, si te sientes mal, te dejo aquí mi Instagram. Este soy yo, un pecador más, una persona igual que tú, que ha pasado posiblemente por las mismas cosas o peor. Así que te voy a entender, te voy a tratar de dar mi mejor consejo. Si quieres escribirme al personal, ahí está el Instagram. Y nada, esto fue Jesus Loves Me Podcast, capítulo 3. Enseña la Polaroid que acabamos de tomarnos. Échate ahí. Tienes que ponerla en mi cara para que enfoque. Ahí. Háblate, tremendo fotón ahí. Tremendo fotón. Nada, mi gente, esto queda para el recuerdo. Nos vemos en el próximo capítulo de Jesus Loves Me Podcast. There you go.